y voy a poner a compartir. Bueno, el primer tema que vamos a ver hoy es el tema de la sección 3.1 y esa sección se llama variables y categorías. Todavía le mantenemos el nombre de variables y categorías, pero cuando ya ustedes terminan el documento, si solo usaron uno u otro tipo, entonces ese título, esa sección se queda como categorías o se quedará solo como variables. Ahora bien, ahorita la explicación que les voy a dar de igual manera es una explicación general para que les quede el concepto de qué trata, porque digamos que esta sección dentro de la parte metodológica y también esta sección dentro del, digamos, dentro de todo lo que hemos visto es lo menos concreto que hay. Es muy, vamos a ver, es de perspectivas. Entonces a veces sucede que no hay una única versión, aunque sí hay una manera de evaluar, obviamente, que está mucho en función del contenido del documento. Y al igual como pasa con objetivos, que puede ser que haya un juego de objetivos y otro, también válido, al final de cuentas sucede que si ustedes ven los objetivos y mantienen una cierta línea, un cierto esquema, una cierta manera de trabajarse, todo con relación al problema y por ahí surge la evaluación donde no necesariamente pasa a ser algo tan intangible, pero las categorías sí pasa a ser un concepto un poco más de percepción e interpretación. Entonces, vamos a ir explicando cada parte, porque el concepto variable es lo que manejamos de primera instancia y ese concepto yo sé que ese sí lo tienen como más arraigado también por las profesiones que aquí están presentes, que la mayoría me imagino que son de ingeniería, administración y demás, que es donde más se usa este tema de variables. ¿Qué es una variable? Bueno, ustedes se acordarán de sus clases de estadística y probabilidad, ¿verdad? Me imagino. Y por profesiones hay unos que vieron todavía más. Cuando hablamos, por ejemplo, en temas de finanzas, en temas macroeconómicos, microeconómicos, siempre hablamos de las variables, de aquellos indicadores o parámetros que constantemente van tomando un cierto valor y ese valor no es el mismo siempre. A eso es lo que le llamamos variable, por ejemplo. Un porcentaje como una tasa de inflación es una variable. Es una variable porque es un número que no se mantiene constante, sino que es un valor que puede variar mes a mes y va a depender de un montón de elementos, pero es un indicador o un número que es variable, no es continuo. De ahí surge la definición de variable. La variable como tal es un parámetro que toma valores en diferentes escalas, porque pueden ser variables discretas, pueden ser variables continuas. O sea, la cuestión es que desde el punto de vista del concepto, toma diferentes valores. Y ahí van a haber ciertas categorizaciones de ese concepto de variables o tipificación de estas variables dependiendo del parámetro que estemos usando para clasificarlo. Y por eso le digo que es el concepto más común que manejamos, porque cuando hablamos de indicadores estamos hablando realmente de variables como tal. Ahora bien, la variable viene a ser un indicador o parámetro de importancia dentro de los proyectos como tal. Entonces, por eso es que hay varias variables. Cada variable va a ser representativo de uno de esos indicadores o esos elementos de importancia. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. Número uno, supongamos que estoy haciendo un estudio en el campo de la ciencia, en la parte biológica agronómica, de un control de plagas. Entonces yo quiero poner un control biológico y controlar, por ejemplo, la población de una mosca a partir de la introducción de un cierto tipo de avispa, por ejemplo, en cierto ecosistema. Obviamente ahí reluce que el primer indicador o variable que me interesa estudiar sería la población de la mosca, ¿verdad? La población antes y la población después. Esa es mi variable principal, porque esa es la meta del proyecto y ese es el objetivo principal. Por lo tanto, esa es la variable principal, porque es la población de la mosca y es un elemento cuantitativo que va a variar. Entonces, la idea es ver esa variación. Un tipo de proyecto así experimental nace de una hipótesis que supone y establece como hipótesis de manera positiva que la introducción de una población de avispa o una cierta especie de avispa generará un control biológico sobre ese tipo de mosca. Entonces ven que todo se va asociando. Hay una hipótesis que habla específicamente del tema y tenemos una variable principal que está asociado precisamente al problema, que el problema sería que hay un descontrol de la población de esas moscas y está causando daños en la agricultura. Ahora bien, habrán otros objetivos
donde un objetivo podría ser dentro de eso saber en cuánto se recupera, por ejemplo, la población, no sé, de una fruta específica que es atacada por la mosca. Ahí genera una segunda variable, que sería la producción de esa fruta en función de la población de la mosca, que ha venido decayendo. En ese caso, la población de la mosca es una variable independiente, porque la variable dependiente viene a ser la producción de fruta, ya que esa producción depende de la población de mosca que hay. Entonces, en esa categorización tenemos una variable independiente y otra dependiente. En la primera instancia también tenemos que la población de la mosca es una variable dependiente porque va a depender, en buena teoría y según lo que establece la hipótesis, de la introducción de esta avispa, que entonces ahí tenemos otra variable que sería la población de la avispa o cuánto comienza a crecer la población de la avispa. Y entonces ahí tenemos que hacer una relación, por ejemplo, XY, donde comenzamos a ver un comportamiento lineal entre una y otra población para ver si hay una correlación. Y ahí comienzan todos los parámetros ya de estadística como tal. La correlación, la varianza, regresión lineal y otros elementos que a nosotros nos permite con ello determinar si realmente, por ejemplo, hay una relación o no. Puede ser que el experimento bajo esa hipótesis se cumpla o puede ser que no se demuestre la hipótesis y por lo tanto el experimento demuestra que la población de la avispa no tiene nada que ver con la población de la mosca. Entonces, vean cómo en un concepto como ese, que es donde más nos han formado nosotros, digamos, donde más nos han dado herramientas desde el colegio y demás, digamos que es más factible poder encontrar eso. Pero dentro de otro tipo de estudios, que es donde más se ubican los de ustedes, y aquí está lo de la clasificación, que no lo voy a repasar porque la idea era más o menos con los ejemplos que ustedes lo vieran, tenemos otro elemento de estudio, pero en tipo de proyecto donde lo que más nos interesa es la parte analítica comprensiva. Y también esa analítica comprensiva está en función de un modelo de investigación, que tal vez les voy a mostrar eso primero antes de entrar con el concepto de categorías. Déjenme nada más buscar el material. Déjenme ver si lo encuentro por aquí. Aquí está. Hay algo que a veces utilizo y en otras no, pero déjenme buscarlo acá. Esta, que digamos lo relaciono con el tema de categorías para que ustedes más o menos lo vayan ubicando. Y lo voy a abrir en otra aplicación para que sea más fácil. Dentro de los conceptos de investigación, aunque bien, digamos, hay varias clasificaciones de investigación, los dos paradigmas principales es lo que le llaman el positivista y el naturalista o interpretativo, donde el positivista tiene que ver más con el tema cuantitativo, o sea, hay un enfoque donde a mí lo que me interesa es demostrar una verdad. Por ejemplo, las de las hipótesis es para poder establecer que esa hipótesis es una verdad. Y por lo general, el enfoque que se utiliza para poder establecer esa verdad y demostrarla es a partir de números, lo cual está muy relacionado con el tipo de, obviamente, profesiones que tenemos. Porque, por ejemplo, si a alguien le pide en el área de TI, demuéstrame que el software fue utilizado o sirve o genera beneficios, entonces yo tengo que comenzar a asociarlo a variables de la organización o a cantidad de usuarios que lo utilizan, o tengo que asociarlo, por ejemplo, a ingresos frescos de la organización, X, Y, Z. En el campo de administración, por ejemplo, si alguien le dice a la empresa, mira, es que la hipótesis que ya estamos en un rango de pérdida y quiebra, hay que demostrarlo también con elementos cuantitativos. Siendo el enfoque cuantitativo, el positivista, el más desarrollado por la humanidad, porque inicialmente nosotros siempre tratamos de demostrar todo con leyes, teorías e hipótesis. ¿Ven? Sobre todo los campos de las ciencias básicas, que por ahí inició el desarrollo de la sociedad, ¿verdad? Todo lo que es matemática, física, química, está obviamente supeditado a poder generar una explicación del mundo que nos rodea y de ahí viene tanto el desarrollo de tantas leyes y teorías que nosotros tenemos. Acuérdense que una teoría no se convierte en ley hasta que esta no es demostrable y por lo general se demuestra con un experimento. Y ese ha sido nuestra, digamos, paradigma como sociedad, es el demostrar. Por eso, digamos, la primera revolución industrial lo que hace es comenzar a generar un paradigma de creación de fabricación en línea, donde por eso los primeros modelos de administración está el modelo científico, ¿verdad? El de Taylor,
que era ubicar a las personas en un puesto de trabajo y comenzar a hacer mediciones de tiempo para ver que esas tareas repetitivas se lograran en el menor tiempo posible y ajustar procedimientos para que lograr que se produzca más en menos tiempo. Entonces, ahí olvidamos a la persona. Eso provocó en la línea de tiempo, precisamente que para más o menos finales del siglo XVIII, no mentira, del XIX e inicios del siglo XX, cuando comienzan las revoluciones, precisamente sociales, el tema de sindicatos, el tema de huelgas, es porque al entrar en este mundo de industria y las personas ser consideradas parte del proceso, pero no identificados como personas, sino como un elemento productivo, se van desarrollando otro tipo de ciencias, que son las ciencias sociales, las ciencias más de interpretación, sociología, lo de relaciones internacionales y todo este tipo de cosas. Y entonces ahí también pasamos a una concepción de un tipo de investigación que lo que busca es más interpretar, porque entonces ya el tema no es solamente decir, es que usted es pobre porque no trabaja lo suficiente y yo no le pago y yo le pago lo que usted merece, porque al final de cuentas puedes trabajar 14 horas y te van a pagar una miseria, y entonces la búsqueda es trabaje más hasta ver si logra alcanzar un ingreso. Pero entonces ya vienen otras variables que ahí es donde empiezan los factores sociales, por ejemplo. Alguien puede ser que gane mucho dinero, pero aún así, digamos, nunca tiene dinero por temas de deudas, por otras cosas, y entonces ya comenzamos con temas, por ejemplo, psicología, sociología, factores ambientales del desarrollo, que eso no se puede medir. Y si lo expandimos, todo ese mundo, por ejemplo, al tema de tecnologías de información, ahora, por ejemplo, tenemos el concepto de experiencia de usuario. Y la experiencia de usuario, por ejemplo, no es una experiencia donde usted pueda decir, es que esto se mide con un 50% de satisfacción. Eso se hace porque se hacen encuestas, pero al final de cuentas esa experiencia al usuario tiene un montón de factores por atrás que pueden afectar precisamente ese valor hacia arriba o hacia abajo. Es igual que cuando dicen, por ejemplo, la evaluación de un profesor y le ponen a los estudiantes de colegio, y a los estudiantes de colegio con la edad y madurez que tienen, y al profesor que les pone 100 lo van a poner como si fuera el genio. Y al que les está tratando de enseñar y tal vez les va mal, entonces lo califico porque es que no me pone la nota. Entonces ahí donde volvemos a la parte del prejuicio y de la interpretación. Y ahí es donde entonces ese tipo de herramientas para una investigación así tiene que conllevar una mayor profundidad para poder interpretar, para realmente poder interpretar si el único dato que estamos dando es el certero o realmente tengo que considerar algún otro factor. Ven, ahí precisamente es donde tenemos la otra vertiente de los tipos de investigación, que es donde surge el concepto que ya estamos viendo que es el de categorías. El primero, que es el cuantitativo, es el que asocia el concepto sobre todo de variables. ¿Para qué? Para establecer valores que establecen una verdad. Y aunque ustedes no lo crean, hasta mediados del siglo XX, 1960 por ahí, es cuando estos mundos, cuantitativo y cualitativo, alguien dijo, oiga, pero entonces las investigaciones realmente son más complejas y ocupamos combinar ambos mundos, cosa que hasta ese momento a nadie se le ocurría. O sea, la gente creía que o era cuantitativo o era cualitativo, pero Dios guarde combinar. Y ahora estamos dándonos cuenta que todo tipo de proyecto realmente ocupa una combinación de ambos elementos. Por ejemplo, el caso de ustedes nace desde una visión tal vez de un problema muy económico, pero conforme vamos desarrollando el proyecto nos damos cuenta que hasta la etapa en la cual llega el trabajo de ustedes, que no puede realmente demostrar si vamos a mejorar o no tiempo, sino que llegamos a etapas de propuestas, de alguna manera lo que nosotros desarrollemos va a estar asociado a poder atender el problema, se va a demostrar que lo va a apoyar, pero yo no tengo un resultado al final que diga, ya lo logré resolver, no. Pero interpretativamente y a partir del trabajo, se puede entender que lo elaborado sí les va a ayudar. ¿Ven? Y entonces de ahí surge el concepto que es lo que sí estamos viendo el día de hoy, que se llaman categorías. Por eso les decía que es el concepto un poco más ambiguo no, porque no es ambiguo el concepto, sino que en sí mismo no es un elemento tan tangible como yo puedo definir concretamente, por ejemplo, variables. ¿Ven?
¿Por qué? Vean que la misma definición de categorías es, son unidades de significado que no son observables directamente. O sea, la categoría como tal es una unidad de significancia dentro del proyecto, o sea, algo que me da valor al proyecto, pero no se mide directamente. Cuando hablamos de observable directamente es porque es algo que yo no voy a poner, por ejemplo, un cronómetro y medir tiempos. No es algo que yo ponga una regla y mido distancia. No es algo que yo ponga un termómetro y mido temperatura. No, o sea, no se puede medir directamente, no es observable directamente, sino que pasa por un tema de interpretación y conceptualización. Entonces, cuando hablamos de categorías, hablamos como de clases, de elementos, clases de objetos como tal. ¿Ven? Y con eso comenzamos a crear subcategorías que también me permitan profundizar en esa franja o banda de elementos de estudio para poder profundizar en los elementos concretos que yo requiero. Entonces, ¿cuáles son características de las categorías? Son conceptos realmente. O sea, conceptualmente es algún elemento, un rango de elementos desde las cuales yo le voy a llamar unidad de estudio. O sea, algo que yo ocupo estudiar. En conjunto con los objetivos delimitan el alcance del proyecto. Y es que ahí es donde está la parte interesante. Y aquí es donde más o menos, y ya voy a devolverme aquí, el concepto gráfico de categoría es este. Es un eje transversal del proyecto que en combinación con las diferentes fases me comienza a generar los subproductos del proyecto que a su vez van a alimentar el alcance del proyecto. ¿Se acuerdan que el lunes yo les dije, yo hacemos una descripción gráfica, una descripción de los diferentes productos o entregables del proyecto? Bueno, en parte por eso es que las tres secciones se trabajan en conjunto, porque cuando yo comienzo a pensar en mis categorías de estudio, yo también estoy definiendo en función de las etapas, que es lo que define cada objetivo, cuáles son los subproductos que yo tengo entre esas fases y precisamente las categorías. Ahora bien, aquí viene un tema muy interesante. Hay autores que dicen que hay que poner tantas cuantas categorías a ustedes se les ocurra, y es un listado enorme, pero hay otros que preferimos, yo le llamo un modelo más minimalista, porque es un modelo más sencillo donde tratemos de agrupar las categorías en grandes rangos y después subdividimos en subcategorías, que también me abarque bastantes elementos, de tal manera que no parezca como interminable el proyecto, porque cada elemento que uno agregue como categoría debe ser trabajado dentro del proyecto, debe ser analizado y debe generar al menos un subproducto. Entonces, háganle número ustedes. No es que cada fase tiene todas las categorías y todas las categorías van a generar subproductos en todas las fases. No funciona así. O sea, no funciona de esa manera. Pero si ya uno dice, ya, y yo metí como 20 variables de estudio y tengo tres o cuatro fases, y si solo por cada variable de estudio tengo al menos un subproducto de esa variable, y solo ahí tenemos como 20 productos distintos del proyecto, lo cual lo haría inmanejable, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno busca un modelo un poco más sintético donde puedan organizar esas categorías, pero más en algún elemento un poco más de estudio. Y ahí partimos a lo siguiente también. Hay dos tipos de categorías, las que son deductivas y las que son inductivas. En este momento, conforme a lo que ustedes conocen del problema, conforme a lo que han trabajado del problema y conforme a esa capacitación que han recibido por parte de la maestría en la formación de gerencia de proyectos, en este momento la mayor parte de las categorías que ustedes van a trabajar van a ser deductivas, porque son las iniciales, porque parten más por la experiencia de ustedes, el conocimiento que tienen del lugar y también la teoría que manejan en este momento. Ahora bien, hay otro tipo que son las inductivas, que esas inductivas van a comenzar a surgir de los datos. Si bien es cierto, ya ustedes tienen datos preliminares, no significa que ya hicieron toda la investigación así de detallada profundidad para poder realmente sacar todas las categorías inductivas, que esas son las que irán surgiendo. ¿Qué es lo que pasa a nivel de este curso? A nivel de este curso,
las categorías que inicialmente se colocan van a ser como decir, yo le llamo versión uno, versión 2, pero no son las definitivas porque durante el desarrollo del proyecto irán agregando alguna otra o hasta podrán modificar alguna que otra. ¿Ven? Entonces, a partir de eso es donde uno comienza a establecer lo que son las categorías para este trabajo. Ahora bien, voy a devolver un poquito al documento informe. Nada más déjeme ver dónde lo tengo. Uy, no lo tengo aquí abierto. Déjeme nada más abrirlo. Entonces voy a abrir el informe. Esto aplica para ambos, tanto para investigación teórica como para ¿cómo se llama? Como para la parte práctica. Ambos proyectos tienen la misma sección. Puede ser que un proyecto tenga de ambos y quieran definir de ambos, lo cual tampoco es ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el documento? Vamos a ver. Si ustedes tienen Word, hay un cuadrito aquí que se llama panel de navegación. En inglés es Pane Navigation. Se marca aquí que está en el menú de vista. Se vienen aquí a buscar los títulos y van a la sección 3.1. Esa es la sección donde están las categorías. O sea, estamos trabajando algo del capítulo 3, algo de la metodología. Ahora bien, para este curso, aquí no tienen que redactar nada arriba. Para la versión final del informe, si van a redactar algo que es por lo menos la explicación para poder entender su pensamiento a la hora de definir las categorías que van a colocar aquí abajo en el cuadro. ¿Ven? Entonces van a colocar aquí en el cuadro las diferentes categorías, pero a nivel de redacción todavía tal vez no van a agregar nada y la redacción que sí se agrega en el informe final es una explicación de lo que en el cuadro se va a ver. El cuadro no lleva referencias porque es un cuadro elaborado por ustedes. Ahora, ¿hasta dónde llegamos nosotros en este curso? Estas primeras cuatro columnas. Entonces, digamos, nosotros llegamos, lo voy a poner en un documento aparte para que ustedes lo vean mejor. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar. Vamos, déjeme quitarle que tiene como una sangría por ahí. Ninguna, cero, ninguna. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué tiene esto? Que tiene como un... Ahí está. Listo. Ahí está. Nosotros vamos a trabajar estas cuatro. Yo les voy a explicar ahora sí cada concepto, pero vamos a trabajar únicamente estas cuatro en el curso. Vamos a ver. La primera columna es la definición como tal de las categorías, o sea, lo que nosotros llamamos las categorías madres, las categorías más amplias como tal. La segunda columna es la definición conceptual de esta categoría en función del proyecto. Es una combinación entre una definición, digamos, tomada del libro, combinado con la explicación concreta hacia el documento de ustedes. La tercera subcategoría, digo, la tercera columna tiene que ver con las subcategorías. Las subcategorías son, por decirlo de cierta manera, las categorías hijas de cada categoría. Pero cada una también, como lo ven aquí, tiene que tener su definición conceptual. Esa definición conceptual de la subcategoría es exactamente igual que la de la categoría, o sea, una combinación entre un concepto de libro en conjunto con algo concreto hacia el proyecto de ustedes y ahorita vamos a ver. Entonces, comencemos a trabajar un ejemplo acá. Nada más déjenme ver. Ok. Supongamos que el problema es eh, proyectos con sobretiempo. Volvemos a los mismos elementos. Causas. Uno, gestión informal. Dos, eh, recursos tecnológicos de la organización. Y tres, conocimiento de personas, muy semejante a lo que hemos venido trabajando, de las personas. Entonces, antes de comenzar a llenar el cuadro de categorías, porque se supone que ustedes también ya plantearon los objetivos, podríamos decir que en términos generales el objetivo general es una mejora a la gestión actual, gestión de proyectos actual. No estoy escribiendo el objetivo como tal, estoy diciendo nada más como la idea macro.
Y específicos sería, por ejemplo, digamos, el análisis de situación actual, análisis de situación actual. Un segundo podría ser eh, estudio de marcos de referencia. El tercero podría ser un marco de trabajo de gestión formal. Y lo último, un plan de implementación de la solución, ¿verdad? Digamos que esos son mis objetivos específicos y esto es lo que yo tengo como inicio. Ustedes investigaron, eso fue lo que encontraron como causas, el problema y demás. No pongo los efectos porque nuevamente los efectos son más un elemento que me indica el impacto del proyecto y con eso yo puedo definir que por eso es un proyecto de importancia en su atención. ¿Ven? Ok, ahora bien, tenemos ese problema, tenemos esas causas y tenemos más o menos esa idea de objetivos. ¿Qué ejercicio voy a hacer? Bueno, el ejercicio que yo voy a hacer con ustedes es un ejercicio un poco más práctico. ¿A qué me refiero con práctico? No voy a ser yo el que va a definir esto, pero sí les voy diciendo pasos. El paso número uno para definición de categorías es hacer más bien un listado de los elementos que se ocupan estudiar. Ese es el paso número uno para mí. Entonces, ¿qué es ese paso número uno? Que es el listado de los elementos que se ocupan estudiar. Ok, si ustedes ven esa estructura, estos elementos que estuvimos y establecimos acá, y yo les digo, bueno, ahora sí, tenemos que comenzar a definir metodología, pero ocupamos primero saber qué ocupo ir a estudiar ahí a la empresa. ¿Qué me dirían ustedes que tengo que ir a estudiar a la empresa? ¿Qué les surge ideas? Vean los elementos que tenemos, lo que pasa es que no lo quiero hacer más pequeño porque si no después no lo leen, porque obviamente se va haciendo más grande en la hoja. Entonces, viendo eso y estando ustedes con su experiencia, organización, ¿qué comienzan a plantear que son elementos que ocuparían estudiar de la organización? ¿Qué ocupan estudiar en la organización para, La gestión, ¿no? ajá, la gestión qué? Sería de proyecto Ajá, gestión de proyectos, ¿de quién? De de la tiempo. organización. De la empresa, punto. Ese es un primer elemento a estudiar, la gestión de proyectos de la empresa. Otro elemento, ¿qué otro elemento consideran que se debería estudiar? Profe, la gestión de herramientas que tenga esa empresa. ¿A qué se refiere con gestión de herramientas? Muchas veces hay empresas que tienen un montón de, no sé, herramientas diferentes, de tableros, tablas de Excel, Ok, pero al final esos datos no son los que se usan realmente. ok, vamos a ver, comencemos a usar conceptos un poquito más concretos. ¿Estás interesada en las herramientas que usan como parte de la gestión o estás interesada en la información que se genera de esas herramientas? ¿No? En las herramientas Ok, es que cuando vos que ya se usan mencionas, para la gestión. exacto, pero es que cuando vos decís, es que ya los datos, entonces ahí me metiste otro ruido. O sea, son las herramientas en sí, no los datos. Ok, entonces, herramientas de gestión de proyectos. Yo ahorita no voy a empezar a reducir todavía. Lo que ocupo es que ustedes me vayan sacando el listado. Aquí me puso otra compañera que el personal, sí, los recursos humanos asignados a los proyectos, ¿estamos de acuerdo? Eso sería personal. ¿Qué otro elemento? Ahora, aquí voy a hacer una especificación.
plantillas, tableros. ¿Por qué hago la especificación? Porque ¿cuál podría ser otro elemento de estudio? Como las herramientas, pero tecnológicas que utilizan. Exactamente, eso, los recursos tecnológicos o herramientas tecnológicas. Por eso hice esa precisión en el segundo punto, porque no quiero que mezclen el concepto herramientas propiamente de gestión con lo que son los recursos tecnológicos, porque cometemos ese error muchas veces. Vamos a ver, voy con el concepto. Project. Project es un sistema informático, o puede ser una plataforma, si lo agregamos con servidor y le ponemos otras cosas tecnológica, pero no es la herramienta de gestión, porque la herramienta de gestión es lo que yo integro en Project personalizado para lo que yo ocupo. Y ese cuidado lo tengo que tener, porque a veces dice, es que mi herramienta de gestión es Excel. No, Excel es un paquete ofimático de hojas, de celdas y demás que no es para proyectos, pero es un recurso tecnológico que si yo creo mis herramientas, que son plantillas ahí, las plantillas son mis herramientas, pero el recurso tecnológico para el soporte de esas herramientas se vuelve Excel, que es diferente. Entonces, ese concepto sí me interesa que no lo confundan, porque a veces confunden la palabra y hablan de herramientas muy libremente como si herramientas tiene que ver solamente con software. Y no, 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 porque, digamos, la herramienta como tal es propiamente el mecanismo mío personalizado. La plataforma lo que me ofrece es varias maneras de hacerlo y entonces es un recurso tecnológico para el soporte de la gestión. Eso es lo que es, por ejemplo, los paquetes informáticos. ¿Ven? Entonces quiero que vos también manejen bien esos conceptos. Igual, lo que la compañera, por eso le decía, si eran las herramientas o los datos, porque alguien podría decir, bueno, me interesa también como categoría la información de los proyectos. Porque ¿qué es la información de los proyectos? Un elemento que tal vez ustedes requieran estudiar, podría ser, perfectamente. Podría ser. Por eso les digo, aquí estoy haciendo nada más un listado. Yo aquí todavía no estoy terminando de definir A o B. Por eso se dice paso uno, listado de los elementos, para que ustedes comiencen a sacar cuentas de cuántas pueden ser los elementos que yo ocupe estudiar. ¿Qué más se les ocurre en el camino? ¿Qué más se les ocurre en el camino? Por eso le dije, porque yo, cuando hay Profe, proyectos, como decir que uno va a estudiar tal vez como las métricas que llevan de los proyectos o algo Podría así. ser Eso se me métricas, da, si tuvieran métricas, ¿verdad? Porque obviamente si también. tuvieran, usted lo acaba de decir. Si Por eso le tuvieran, digo, claro. es un caso Ujú. amplio Sí, sí, que aquí sí, ahorita sabe. todo cabe. Puede Sí. ser, podría ser. ¿Qué más se les ocurre? De hecho, si tuvieran hasta una bitácora de lecciones aprendidas, no sé. Podría ser una bitácora de lecciones aprendidas. todavía también. ¿Qué más se les ocurre? Profe, los presupuestos Marcos disponibles de para los trabajo proyectos. utilizados, tal vez. Ok, vamos a ver. Los presupuestos lo podría poner como parte de la información de los proyectos para no caer Ok. específicamente ese tema. En lo que dijo el otro compañero, Marcos, ¿qué es? Marcos, Marcos de trabajo utilizados en la empresa. marcos de referencia. Pongámoslo como marcos de referencia. ¿Qué más? ¿Qué más creen que podemos agregar ahí? ¿Qué más?
No sé si tal vez como, bueno, no sé, como, como un tipo entrevista a los stakeholders que les hemos entregado proyectos, no sé. La entrevista es una actividad, ya eso no es un Ah, estudio, porque eso es una actividad. Ya si usted piensa en entrevista o eso está pensando en la actividad metodológica. Aquí lo que estoy hablando es el elemento de estudio. Entonces, el stakeholder o los interesados son sujetos o personas de estudio. sí, Lo que me interesa es saber qué es lo que ocupas estudiar de ellos. sería como, Actividades de formación. ¿Ok? sería como información, obtenerles información, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal como conocimiento de las personas o Ujú, el recursos, digamos, humanos? sí, 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 tiene sentido. de ¿Ves? estructura. A eso es lo que se llama, precisamente eso es lo que se llama la categoría. No es la persona, no es la técnica, es lo que yo quiero estudiar de ellos. Silvia, que tiene la mano arriba. El repositorio de lecciones aprendidas. Por aquí habíamos puesto algo de bitácora de lecciones aprendidas, entonces vamos a poner de repositorio o bitácora de lecciones aprendidas. Ok, vean que más o menos hemos trabajado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Esos 9 elementos llevamos casi como 10 minutos tratando de pensar entre 20 personas para llegar a hacer una lista 9. Lo que quiero es que vean que la sección no va a ser, no es una sección que va a ser larga. Lo que va a consumir es tiempo en este análisis. Y eso es lo que estoy tratando de estructurar para que sea un poquito más sencillo. Ahora, del ejercicio, los que respondieron y también los que no hayan respondido, en primera instancia, ¿qué fue lo que vieron ustedes para poder dar una idea de qué puede ser un elemento a estudiar o no? ¿Qué fue lo que revisaron primero? Y El casi caso, que las causas. exactamente. Por eso es que las causas las marco tanto, porque las causas me ayudan para los objetivos y las mismas causas también me van ayudando a los elementos orientadores de donde sale mi primer listado de lo que yo voy a llamar categorías. Por eso vean que yo casi los efectos no los pongo. Y por eso también, vean de dónde surge el tema de cuando yo les decía, es que cuando vienen con pensamientos como, es que el problema que tengo es que la calidad de los proyectos que se obtiene al final no es la deseada, es un problema de gestión de calidad. Ya se dieron cuenta donde no es uno a uno. Realmente no es un tema uno a uno. Es que el resultado final que yo veo aquí con sobre tiempo es a partir de un elemento multifactorial o multicausal que me lleva a una mayor amplitud de los elementos que debo estudiar y ahí es donde yo me doy cuenta, si el resultado final puede ser sobre tiempo, pero realmente yo no es que, sobre tiempo, voy a ir a ver cómo están manejando de una vez el cronograma. No, tengo que entender primero las raíces claras de ese problema que al final se traduce en un tema de tiempos como tal, o sea, se traduce en un tema de tiempos como tal, y por ende, yo tengo que revisar realmente la multicausalidad o las raíces que tiene ese problema. Y eso es importantísimo entenderlo para poder tener realmente una investigación. Porque si al final ustedes dicen, es que el problema sobre tiempo es únicamente un problema de cronograma, y entonces usted no ocupa hacer una investigación. Si usted es un TFG, tienen que demostrar que realmente se ocupa trabajo de campo. Entonces ahí es donde uno demuestra claramente que alguien que viene con esa unidireccionalidad de establecer soluciones prehechas, no le va a sacar un TFE. Ok, entonces una vez que tenemos el paso uno, que ahí pueden todavía sacar más cosas, va el paso 2. Sintetizar la lista. Organizar en categorías madre e hijas y con ello obviamente significa que hasta borrar cosas y así se ocupa. Entonces, viendo estas 9 cosas que pusimos aquí, ¿qué creen ustedes que es lo que mayor peso tiene o lo que podemos decir esto es lo más grande? ¿Cuáles son los que ustedes sugerirían ahí
que sean como categorías madre. ¿Qué de esos elementos ustedes conceptualizan que es algo más amplio que lo anterior o que otros? ¿O qué cosas están contenidas dentro de otras? Si ustedes comienzan a analizar que algún elemento está contenido dentro de otro, entonces ya estamos hablando que eso es una subcategoría de una categoría madre. Vean, voy marcando, por ejemplo, gestión de proyectos. Pasemos a la segunda. Herramientas de gestión, ¿lo ven fuera o lo ven dentro de gestión de proyectos de la empresa? Dentro. Dentro. Ok. Lo vemos dentro, entonces yo vengo acá, lo voy a poner como parte de. Los recursos o personas asignadas a los proyectos, ¿lo ven dentro de la misma gestión de proyectos de la empresa o lo ven como algo fuera de la gestión que puede generar una categoría independiente? Yo que lo vería dentro, pero del conocimiento de las personas. O alguna Ok. de ellas dos entre. Ok, Carlos lo ve adentro. ¿Quién lo ve fuera? ¿Alguien lo ve afuera? Sin miedo, pueden levantar la mano, yo aquí, o sí, yo, o ponerlo en el chat. ¿Quién lo ve fuera? ¿Todos lo ven solo adentro? ¿Hay alguno aquí, alguna profesión así como de ciencias sociales? ¿Ninguno o ninguna? ¿Alguno así, no? Ok, vean, Carlos lo ve dentro, no está mal, pero también podría estar afuera. Todo depende del enfoque que le den. Entonces, por el momento, digamos que pongámoslo adentro, pero ahorita les muestro que puede estar afuera. Ok, recursos tecnológicos, dentro o fuera. ¿Están ahí o están pensando? Yo Dígame creo que que está, están ahí. yo creo que está Sí, sí, afuera, pero están. Ok, yo creo que Mariela sí. dice que está afuera. ¿Quién cree que está Mm, adentro? Yo digo que adentro. Adentro, Paola, Mariela afuera. Recursos tecnológicos podría estar adentro y podría estar afuera. ¿Ven dónde comienza? Esa es la complejidad de los proyectos que son más de índole interpretativa. Y ya les voy a decir por qué y les voy a dar los justificantes de esas percepciones de qué es adentro y qué es afuera. Ok. ¿Qué Susa me está poniendo? Sí, Catherine también puso afuera. Exacto. Vamos con esas por el momento, sí. Ahora, vamos con cosas importantes. Información de los proyectos. Y aquí una consulta importante. ¿Información de los proyectos se ve como un elemento independiente o es un elemento que puede estar como parte ya incluido de alguno de estos otros elementos? Y se las pongo todavía mejor. Información y por el otro lado métricas. Las yo métricas los no es... veo afuera. Ok, pero la pregunta. ¿Las métricas no es también información de los proyectos? Para mí sí. Sí, Podría sí, ser. Ven, podría ser. estas dos en realidad es uno solo. Ahora, información como tal de los proyectos, como tal, en realidad Pues, puede ser algo que sea útil o realmente lo puedo ver contenido en los otros elementos. Podría ser. Entonces, un modelo podría ser meter esto adentro, métricas, eliminarlo, que viene a ser redundante con información, y si no, ahorita lo vemos y puede quedar afuera. Repositorio bitácora de lecciones aprendidas. Un repositorio
viene a ser precisamente una herramienta. Entonces, este elemento, a como si ustedes quieren, lo pueden dejar, es un elemento que también, por ende o por definición, puede ser dentro de herramientas. Y eso obviamente implica que como está dentro de herramientas de gestión, ya es un elemento que voy a estudiar cuando estudie herramientas. Porque una de las herramientas que voy a buscar o prácticas que tenga la organización es un repositorio. Entonces, desde mi concepto, en realidad eso está repetido. Se elimina, profe, entonces. Se puede eliminar Mm. y vamos reduciendo. Marcos de referencia. Los marcos de referencia aquí es una cosa muy interesante. Y ahorita les voy a hablar varios modelos que pueden surgir de acá. Los marcos de referencia habla de aquellos marcos de gestión que están en la literatura hacia afuera. Por eso, compañero, cuando digo marcos de referencia que usa la empresa, sí, cuando hablamos de un marco de referencia que usa la empresa es porque la empresa tal vez ha visto algún marco de trabajo de afuera, como puede ser el PMBOK, del PMI o demás, y por ende lo ha comenzado a utilizar. Pero ese es el ámbito externo. Vean que el primero, como ustedes lo pusieron, dice gestión de proyectos de la empresa. Ese es interno. Entonces el externo sería marcos de referencia. Esto sería otra categoría distinta. Y luego viene esta, conocimiento de las personas. El conocimiento de las personas corresponde a un elemento dentro de recursos humanos, que ahí es donde viene el otro tema de si recursos humanos queda afuera o adentro. Porque yo no voy a poner una categoría dentro de una subcategoría. O sea, yo no voy a meter subcategoría, 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 sino que únicamente tenemos subcategoría y categoría. Por Mejor ende, sacarlo, profe. se puede Entonces, sacar exactamente en este modelo, pero ahí es donde ahorita les voy a hacer el otro modelo. Entonces vean lo que tenemos ahorita. Más o menos así quedó esto. Voy a darle control Z para poder tener otra vez todo como teníamos al inicio. Entonces, ¿cuál es el modelo uno que tenemos? Un modelo uno sería este. Acá, esto los vamos a meter aquí. Este lo metemos acá. Este se elimina. Este se elimina. Este también se elimina. Y este se elimina porque no lo ocupamos. O sea, este es un modelo de dos categorías con cuatro subcategorías, pero aquí lo que hay que definir también es lo otro. Y aquí es donde viene otro tema interesante. En marcos de referencia puede ser que ya la organización en ese momento tenga definido por dónde va. Por ejemplo, si la empresa me dice es que no, la empresa únicamente trabaja ágil y punto, es solo ágil, pero no tiene un marco específico establecido como ágil, sino que puede tener varios, entonces yo puedo definir que entonces los marcos de referencia, por ejemplo, podría ser Scrum, podría ser Kanban, por ejemplo, porque la empresa no me dice que sea uno. Otro tema podría ser que la empresa tampoco sabe ni cómo son sus proyectos, y como no sabe cómo son sus proyectos, entonces, al no saber cómo son sus proyectos, entonces tampoco sabe si ocupa predictivos o ágiles. Entonces dice predictivos Bien. y ágil, exactamente, en términos generales, porque todavía no sabemos cuál va a ser el marco sobre el cual ustedes van a trabajar, porque para eso hacen todo un proceso después de investigación. Este es un modelo, modelo uno. Modelo 2 que sale del mismo. El modelo 2 es decir, esto no es gestión de proyectos de la empresa, sino en términos generales gestión de proyectos. Todo esto lo puedo resumir en dos subcategorías. Y van a ver ahorita lo que pasa hasta con marcos de referencia. Creé una sola categoría que se llama gestión de proyectos en términos generales. No estoy diciendo si actual de la empresa o con referencia. Simplemente se llama gestión de proyectos porque yo tengo que estudiar la gestión de proyectos como temática de estudio para ese proyecto. Entonces yo le defino a este una subcategoría que se llame prácticas actuales, otra que se llame capacidades actuales de la organización o capacidades actuales en gestión de proyectos
Y los marcos de referencia me lo traigo acá como una tercera subcategoría, que es la parte externa. Prácticas actuales incluye herramientas, procesos, procedimientos. Capacidades actuales incluye recursos humanos y tecnológicos. Y marcos de referencia serían los marcos de referencia, pero ya no ocupo su categoría porque ahí está. Ese podría ser un segundo modelo. Ahora, hay un elemento que no sale de las categorías, no sale de las causas, perdón, no sale del problema, pero por experiencia yo sé que hace falta aquí. En este modelo, por ejemplo, hace falta una cuestión que se llaman los proyectos de la organización. Que los proyectos de la organización nunca son su categoría es esta, porque los proyectos son un ente completamente distinto como hemos conversado en el curso. ¿Por qué son distintos? Porque los proyectos pueden existir sin gestión, entonces más bien la gestión es la que depende de los proyectos. Pero como categoría, los proyectos siguen un camino, la gestión sigue otro, son elementos diferentes, pero hay una relación donde la gestión depende que existan los proyectos, donde yo creo una gestión en función de los proyectos y de las características de los proyectos. Y entonces, en ese caso, en ambos modelos me está haciendo falta la categoría que tiene que ver con el tema de proyectos de organización que por el tema que está aquí establecido, porque habla de proyectos con sobretiempo y lo relaciona con gestión de proyectos, van los proyectos. Pero si alguien estuviera hablando, por ejemplo, de temas portafolio, ¿qué debería ir ahí en vez de proyectos? Gestión de portafolios. Portafolio solo, no gestión. Aquí sería gestión de portafolio y aquí iría el portafolio de proyectos. Porque volvemos a lo mismo. El portafolio de proyectos, yo puedo declarar que mi empresa tiene un portafolio de proyectos, ¿cierto? La pregunta del millón es, ¿y tengo gestión de ese portafolio? Ah, eso es lo que yo no sé. Pues yo puedo declarar que mi empresa estoy haciendo 10 proyectos, entonces yo tengo un portafolio de proyectos. ¿Cierto o no cierto? El portafolio como tal no es que requiere una gestión. Yo puedo declarar que tengo un portafolio, un conjunto de proyectos que estoy desarrollando como organización. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque tal vez ustedes ocupan hacer una gestión para ordenar un poco cómo están dándole seguimiento estratégicamente a esos proyectos, desde la visión portafolio. Pero entonces volvemos a lo mismo. Hay una categoría que se llama portafolio y hay otra categoría que se llama gestión de proyectos. Pero ven, este es un segundo modelo. Modelo 3. Si ustedes van a decir, ¿todavía sale otro modelo? Sí, claro, todavía puede salir otro modelo. Voy con un tercer modelo todavía. Este es el uno, este es el 2, acá. Modelo 3. Y vean que todavía sale otro modelo. El modelo 3 sería, tengo todavía un cuarto, déjenme buscar el tercero, ¿cómo era que lo iba a trabajar? Ok, el modelo 3 sería herramientas de gestión de proyectos. Saquemos recursos humanos, tecnológicos y todo acá. Porque por otro lado podríamos hablar de prácticas actuales. Entonces, por un lado están las prácticas o procesos actuales, aunque sean informales, y por otro lado las herramientas. Ahora bien, los otros elementos que yo tenía ahí como recurso humano, le puedo generar la subcategoría conocimiento y la otra subcategoría podría ser habilidades y competencias. Luego, el otro elemento que yo tenía ahí, que se llama recursos tecnológicos, podría ser, no sé, aplicaciones para soporte de proyectos y podría ser
Ahí podríamos incluir el tema de información de los proyectos desde el punto de vista tecnológico. Y después tenemos marcos de referencia, porque sigue siendo una categoría externa, y tenemos proyectos de organización, que sigue siendo un elemento independiente. Modelo 4, pues todavía hay otro modelo. Y se dice, bueno, pero ¿dónde saldrá ese otro modelo? Bueno, el otro modelo es sencillo. Digamos que el proyecto va más por capacidades organizacionales de la empresa en gestión de proyectos. Entonces le metemos gestión de proyectos actual de la empresa, recursos humanos, que no lo voy a extender tanto, recursos tecnológicos, o sea, meto todo en un solo paquete, marcos de referencia y proyectos de la organización. Pero los proyectos no son parte de las capacidades, sino que es un ente completamente, digamos, como dije yo aquí, independiente. Ese sería el modelo 4 que yo ubico a partir de eso. Esa es la parte de organizar el listado inicial de categorías y subcategorías y de sintetizarlo. Pero ahí es donde viene la parte de el análisis de complejidad y cómo presentarlo. Desde el punto de vista metodológico pasa lo siguiente. Aquí estoy hablando de 3 categorías, con más o menos 1, 2, 3, 4, 6 subcategorías. Esto va asociado a un concepto que se llama pregunta generadora, que yo ya casi se los explico, pero esas preguntas generadoras van a ser muy importantes porque son las que me dan origen después a la investigación desde el punto de vista de herramientas que voy a proponer para poder llevar a cabo metodológicamente el proyecto. Entonces, si yo tengo que establecer al menos este, 2 preguntas generadoras, que eso es, digamos, lo que yo recomiendo, 2 preguntas generadoras por cada subcategoría. Estamos hablando que aquí hay que responder 8, 12 y por esta, que es solo la categoría, 13 preguntas generadoras. No son preguntas de un cuestionario, son preguntas que llevan después a establecer todos los elementos de estudio que requerimos. Y por ende, hay que entonces, a partir de esas 13 preguntas, armar todos los herramientas. Un modelo que a muchos profesores les gusta es un modelo más simple, más sintético, lo que por eso les decía, bromeando, minimalista, porque, por ejemplo, esta es unas 2 categorías con nada más 3 subcategorías y esta no ocupa. Pero, considerando el contenido de estos rangos de conceptos que tenemos aquí, ustedes se darán cuenta que cubre también todo el proyecto. Porque al final de cuentas, si yo vengo a ver los elementos causales, los objetivos, y en este modelo realmente también los estoy cubriendo, nada más que con un modelo más sintético. El modelo 3 es un modelo completamente ampliado, que es el modelo donde yo quiero que cada elemento importante, darle tanta importancia que lo subo al rango de categoría y termino prácticamente con 5 categorías. Y esas categorías, al menos 4, tienen 2 diferentes subcategorías en cada una, lo que implica ya ahí más o menos a responder de 16 a 17 preguntas generadoras. No sé si me van comprendiendo el grado de complejidad que aumenta poner más categorías, ¿verdad? Si uno analiza los elementos, esto mismo al final, de manera sintética, también lo voy a analizar acá, pero haciéndole de una manera un poco más resumido. Lo que me simplifica también la complejidad de poder establecer y crear un cuestionario, por ejemplo, en función de los elementos que ocupo estudiar, que son estas categorías. Entonces, en este modelo, más bien lo que hacemos es ampliar la cantidad de categorías. Y este otro modelo es un término intermedio, por ejemplo, porque seguimos con 3 subcategorías, pero estamos tratando de hacer también bandas grandes de conceptos acá, para no ampliar ni especificar por cada subcategoría casi un elemento específico. Ahora bien, en marcos de referencia yo siempre dejé predictivo y ágil, pero aquí es donde va un tema.
Si alguno de ustedes, por ejemplo, dentro del problema del marco de referencia o dentro, no sé, hasta el mismo alcance o limitación, establece que la organización ya estableció un lineamiento para trabajar en un marco específico, porque ese es el marco, y obviamente no hay nada que hacer. Por ejemplo, una organización viene y dice, es que la organización desde el año 2020 estableció que se iba a trabajar bajo un marco Scrum, como nos ha pasado con muchas organizaciones. Pero lo que ha sucedido es que durante el proceso ya dijeron, hagamos Scrum, porque un gerente o una gerente llegó y dijo, venía capacitada en Scrum, hagamos Scrum y estableció la política que van por Scrum, pero no ha sido un Scrum bien implementado, sino más como en el concepto de lo que a mí me parece. Pero la política existe y por ende, ya en este marco de referencia la persona que va a poner. Y si ya es una política de organización, ¿qué iría aquí? ¿Qué iría aquí en un caso ese como el que acabo de mencionar? ¿Qué sería lo que va ahí? ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? Sí, profe, aquí estamos. Ok, entonces, si yo tengo ese lineamiento de la empresa, ¿qué es lo que va en esta, en esta categoría? El alineamiento que la empresa ya tiene, Exactamente. especificar. O sea, ¿cuál sería? Una palabra es nada más. En el caso que puse es Scrum, punto. La persona no tiene por qué meter, ni tampoco ustedes como estudiantes tienen por qué colocar ¿qué pasó aquí? Mira, algo le pasó a esto que no me quiso hacer. No tienen ustedes por qué meter, por ejemplo, marcos de referencia si hay un lineamiento. Y el lineamiento dice que es Scrum, y ahí ustedes tienen que trabajar en Scrum, porque hemos tenido proyectos que el tema es alinear el marco de trabajo actual de la organización con respecto a la buena práctica o marco de trabajo de Scrum, porque ese fue el lineamiento que la empresa determinó. Y al ser ese el lineamiento que la empresa determinó, por ende es Scrum y punto. Ven, como ese es el lineamiento y es Scrum, punto, entonces vamos con Scrum. Así de simple, en un caso como ese. Pero ustedes no pueden poner, por ejemplo, Pembroke de una vez, porque a mí me dijeron que yo quiero hacer Pembroke, no. Si la organización tiene un lineamiento específico para un marco de referencia, porque lo estableció como política empresarial y ustedes lo documentan, se entendería obviamente que el trabajo solamente tiene un único estudio y un marco, que sería en ese caso, por ejemplo, el del ejemplo Scrum, o puede ser el PEMBO, o por ejemplo, vamos a ver, si es un caso de una institución pública, por ejemplo, que trabaja en proyectos de inversión pública, ¿cuál sería un elemento que tiene que entrar dentro de las categorías? La ley de contratación administrativa. No la ley de contratación, no es la ley. En términos generales se llama normativa, pero la ley de contratación no me da un marco de gestión. En el Estado existe Mideplan, ¿se acuerda? Y Mideplan tiene unas guías para la gestión de proyectos de inversión pública. Entonces, si yo estoy trabajando en el Estado, dentro de lo que es mi categoría, yo tengo que incluir una categoría, ya sea normativa o la categoría debería llamarse guías de mi plan, como parte de la normativa. Pero el punto es que en el Estado, cuando hablamos de proyectos de inversión pública, no es la ley de contratación. La ley no es un marco de gestión, es las guías de mi plan, que las guías de mi plan son una normativa a cumplir por parte del Estado para cuando yo tengo que formular proyectos de inversión pública, tengo que presupuestarlos, llevarlos a cabo, porque si mi proyecto entra al banco en mi plan, tengo que usar esas guías. Y eso se vuelve una categoría de estudio porque eso les va a generar requisitos para el proyecto de ustedes. Entonces no depende únicamente de lo que yo estoy haciendo, sino que también depende de una normativa que a mí me obliga a usar precisamente ese marco de referencia.
¿Lo ven? Entonces ahí entra como categoría y entra como un elemento obligatorio. Ok, a este punto, dudas, consultas, porque lo que me sigue ya iba a ponerme a llenar, digamos, con uno de los modelos, cómo se llena, por ejemplo, el cuadro, pero el concepto de categorías vieron que, por eso les dije al inicio, no es el concepto concreto que hemos visto en otros, sino que realmente es un concepto de pericia. Es un concepto que depende mucho de la pericia como tal de la persona investigadora. Entonces, ahí es donde no hay una respuesta única, pero sí hay una evaluación. ¿La evaluación qué es? Por eso les dije muy claro, ¿con qué uno inicia? Revisando si hay relación con las causas. Si uno ve que lo que plantearon no hace relación con las causas, no hace relación con el proyecto, no tiene, o sea, no hay una relación clara, pues bueno, entonces ustedes plantearon categorías que no tienen relación con su proyecto y por ende, obviamente, no están bien planteadas. Lo segundo que uno visualiza es que las categorías puedan abarcar lo que el alcance dentro del objetivo general del proyecto abarca. ¿A qué me refiero con ese alcance? Ejemplo, vimos aquí que decía una mejora a la gestión de proyectos actual, que termina siendo, por ejemplo, un marco de trabajo, de gestión. Una categoría aquí que implique, por ejemplo, portafolio iría. Esa categoría portafolio de proyectos iría y sería parte de este proyecto. Hago la pregunta. No, No, exactamente, esa no va. Entonces ya con eso uno sabe que están perdidos, ¿verdad? Y no está bien, porque esa propuesta no iría. Pero si, por ejemplo, y bueno, y esa es otra cosa, tenemos esto. Pregunta, si yo elimino este punto de aquí, esas categorías estarían malas. Esas categorías De estarían si, malas. si no las ocupa, yo diría que no. Exactamente. Porque puede ser que la causa está ahí, pero la mayor parte recae sobre todo en el tema de prácticas y marco de referencia. Por ende, igual, así como estarían planteadas, las mismas categorías siempre cubren todo lo que el proyecto busca. Porque tal vez el tema de recursos humanos, el tema tecnológico surgió como algo complementario dentro del problema, pero no era el énfasis principal. Entonces, inicialmente tampoco es que esa categoría se ocupa. Eso es precisamente una investigación más interpretativa y ese es el segundo paso. Vean que solo entre 20 personas, y eso que obviamente yo tengo más experiencia, y estoy tratando de plantearlo y irlo organizando, ya llevamos casi una hora tratando de organizar esto. Esa es la parte compleja de establecer categorías. Es ubicar el modelo. Ahora bien, mi consejo es que obviamente el modelo, ustedes lo conversen con el tutor para que el tutor también les visualice cuál modelo les aconseja utilizar. Porque yo sí sé que hay tutores que dicen, ah, no, es que lo que mejor es el listado, todas completas. Está bien, yo no estoy en contra de eso. Es su tutor, ustedes se acorparán con la persona y obviamente no se entrar en dime qué te diré porque obviamente ustedes ocupan el apoyo, ¿verdad? Tampoco es imposición del tutor o la persona tutora o la profesora tutora. ¿Por qué? Porque y en parte es el proyecto de ustedes y tampoco entienden el modelo de categorías que les quieren imponer y no es el que ustedes ajustan, bueno, tienen que conversarlo bien porque es un hecho de que ustedes tienen que también entender qué es lo que están proponiendo como categorías porque sobre eso nos vamos a montar luego para los proyectos. Entonces vean que no existe una respuesta única. No existe tampoco
un modelo único. Lo que sí existe es una perspectiva de entender que estemos cubriendo el proyecto y realmente sean elementos que surgen y ustedes los ocupan para estudiar. Juan Carlos, Bueno, lo que, lo que estoy tratando de entender oyendo esto es que esto sirve, como está relacionado con variables, sirve para después para el instrumento, no sé, que va a utilizar uno para sí, recopilar señor, datos, hacer exactamente, una porque entrevista, hacer una es lo que encuesta. dirige la investigación después. Ok, sí, eso es lo que estaba como tratando de amarrarlo, porque Eh, sin eso quedó bastante medio extraño. sí, es que es un concepto que para nosotros y en nuestros campos, nosotros muy comúnmente no lo usamos. Nosotros, o sea, mentalmente vieras que sí lo usamos, pero no lo definimos concretamente, sino que una vez planteamos preguntas y ahí vamos. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Lastimosamente, la metodología en la formación base de nosotros no nos la han dado como tiene que ser. Entonces, cuando a nosotros nos dicen hay que hacer un trabajo de investigación, ¿qué es lo primero que decimos? Hay que hacer un cuestionario. Una encuesta. Exactamente. ¿Y cómo hago el cuestionario? Comienzo a meter preguntas y preguntas y ahí voy armando. Pero no tengo una guía como tal, ¿verdad? O sea, no tengo una guía de qué es lo que debería yo preguntar y organizar. Y aquí, entonces, con esto que les estoy explicando, es donde surge esa guía precisamente para organizar un cuestionario que haga sentido. Pero nosotros nos han enseñado, es que hay que hacer un cuestionario y lo primero que caemos. Y entonces comenzamos a meter preguntas, eso es lo que nos han dicho. O por ejemplo, la parte de metodología de los trabajos era para nosotros meter un dibujito con unas fases y decir qué es lo que voy a hacer en cada fase, pero sin tener esa estructura como tal. Entonces, mentalmente sí lo hemos hecho, porque al final de mente, cuando no hacemos los cuestionarios, o sea, esta pregunta no debería ir aquí, esta debería ir acá porque esta asocia más con este tema que a mí me interesa. Este otro tema también me interesa, pero esto debería mejor ajustarlo acá. Lo hacemos, pero no de una manera sistematizada. Y en el campo también nos pasa a nivel profesional que normalmente eso también lo hacemos, pero lo hacemos igual, no de una manera sistematizada. Aquí lo estamos sistematizando. Y entonces aquí sí vamos con los pasos mentales, pero ya puestos en papel. Pero sí, eso es lo que vos acabas de hacer, es la asociación que yo ocupo que hagan después. ¿Por qué la asociación? Porque es este punto. Y era lo que estábamos viendo en esta lámina. Esta lámina es la que después me dice, porque yo para obtener este subproducto, por detrás tengo que tener algunas herramientas de investigación que haya aplicado, ¿cierto? Y esas herramientas me tienen que llevar a ese subproducto. Y para poder yo obtener esa herramienta es porque lo hice en función precisamente de para yo obtener esa herramienta o ese subproducto, fue precisamente en función de alguna herramienta que construí viendo las categorías que estoy estudiando. Precisamente así es como se organiza. Ahora bien, pasemos a la parte de llenado, propiamente. ¿Dónde es que tengo el documento? De Bueno, aquí está el documento. Supongamos que voy a agarrar el modelo más concreto, porque es el modelo que me serviría más por el tema de tiempo también, para no ir poniendo, porque al final se repite. Entonces tomo gestión de proyectos. Categoría uno, gestión de proyectos. Quitemos esto. Ahí está. Gestión de proyectos. Definición de gestión de proyectos. Entonces sería el conjunto de prácticas, herramientas, ¿sí? ¿Por qué se cambió? Prácticas, herramientas que permiten la gestión de proyectos de una empresa. ¿Y por qué le estoy poniendo la gestión de proyectos de una empresa? Porque vean que en ningún momento ese modelo que yo tomé dice gestión de proyectos actual de la empresa, sino que es gestión de proyectos como tal. Entonces es el conjunto de prácticas, herramientas que permiten la gestión de proyectos de una empresa, porque es el concepto general, ya que la categoría lo que plantea es
como temática amplia, gestión de proyectos, porque no es el modelo donde yo hablo de la gestión actual. Si fuera gestión actual, entonces ahí sí incorporo el conjunto de prácticas y herramientas que permiten actualmente a la empresa gestionar sus proyectos. Entonces ahí sí cambia un poquito el concepto. Si nosotros vamos a la subcategoría uno de ese modelo 2 dice herramientas de gestión de proyectos y prácticas actuales. Entonces, herramientas de gestión. Uy, ponemos aquí herramientas de gestión. Definición conceptual. Son los instrumentos que ¿En cuál modelo? Ah, no, mentira. Ya sé yo qué raro. Prácticas actuales. Es que estoy con el modelo 2 no el 3. Ya me sonaba raro porque yo decía, no, es que ahí no hay herramientas de gestión. Perdón. Prácticas actuales. Entonces, son los procesos, eh, herramientas y prácticas que actualmente utiliza la organización para gestionar sus proyectos. Así de amplio. Y quiero que caigamos en algo, y ese es un error que normalmente cometen. Uno les pregunta a ustedes, ¿su empresa tiene gestión? ¿Y qué es lo que responden? De que sí. Sí, sí tienen. En, re- en realidad normalmente lo que responden es no tengo, pero no tengo en el sentido de que lo asocian precisamente, y eso era lo que un compañero en algún curso lo dijo muy bien. Ustedes ya recibieron una formación donde mentalmente les crearon una estructura que la gestión tiene que estar, o que una gestión de proyectos, para decir que es una gestión de proyectos, tiene que estar bajo un paradigma de algo muy estructurado, bajo un paradigma de algo relacionado a un marco de referencia, y entonces tienden a decir de una vez la empresa no tiene gestión, y ese es un error. La empresa sí tiene gestión. Ahora, que no sea una gestión formalizada, que no sean prácticas estructuradas y otra cosa. Lo que tiene es una gestión informal, pero algo Exacto. hace. Si alguien del todo dice, es que no tienen, es porque definitivamente sí no tiene. O sea, el decir no tengo gestión de proyectos del todo es que ustedes existen claramente que es que nadie ha hecho un esfuerzo ni siquiera de meter un Excel o de meter un presupuesto organizado o nadie ha metido ni siquiera una línea de tiempo. O sea, que del todo nada, que no hay ni siquiera documentos de minutas, no hay nada, o sea, absolutamente nada. Literal se ponen a hacer el proyecto y ya. Esa es la única manera en que alguien diga del todo, no tengo. Pero eso es un error que muchos estudiantes de la maestría cometen porque al llegar aquí, como el chip se cambió y ahora el chip es que la gestión son procesos, la gestión son plantillas, la gestión, entonces ya usted dice que la empresa no tiene nada. Y aquí, como está la subcategoría, yo no estoy definiendo si tiene o no tiene. Lo que estoy definiendo es qué hace. Y bajo lo que hace en esa definición conceptual, lo que importa en el proceso de estudio es averiguar qué es lo que hacen actualmente. Y sobre todo lo que yo les dije la vez pasada, no tanto por tener un listado de si hacen o no hacen. No, lo que importa realmente es en el función de si algo de eso que se han hecho sirve y tiene valor, porque dentro de un proceso real de una empresa es mucho mejor partir de algo que ya la empresa acepta, conoce, aunque sea regañadientes, que partir de algo completamente nuevo porque va a aumentar la resistencia de las personas en función de poder implementar esa solución nueva. Y por eso es que a veces se prefiere que sí averigüen si tiene o no tiene, pero no de una vez, como muchos han creído, con decir no tengo, entonces el análisis ya no hago nada. No, porque entonces significa que tampoco han entendido si la empresa ocupa o no. Muchas personas llegan a una organización en el tema de proyectos y de una vez dicen, y algunos de ustedes lo han vivido, llegó un recurso nuevo que tiene conocimiento. No, es que lo que ustedes hacen no sirve, entonces de una vez montemos Scrum. ¿Por qué la persona hace eso? Cosa que yo he visto de experiencia. Y porque no le sirve salir de su zona de confort y entonces es más fácil poner lo que yo digo que tiene que ser, porque es lo que yo manejo.
Y pero muchas organizaciones terminan al traste o yéndose al traste porque comienzan a adaptar algo que ni siquiera saben cómo usarlo. Y la única persona que sabe cómo usarlo es esa persona. Entonces, Jay, no le dijeron a la persona, no, un momentito. Primero veamos qué tenemos. Ah, no, de una vez más fácil partir y decir todo está malo y entonces meto lo nuevo y toma. Vamos todos al traste. ¿Ven? Entonces, por eso es que se les enseña y en esta parte que lo conceptualicen que uno no parte de una vez del hecho de algo está malo o no tengo. La función es poder hacer un buen análisis. Entonces, por eso es que la subcategoría se llama prácticas actuales, porque la idea de la subcategoría de prácticas actuales es para analizar lo que tengan, bueno, malo, no sé, funcional, no, es ver qué tienen y analizarlo. Y ahorita van las preguntas generadoras. Ok, bajo ese mismo modelo, sin desviarme un poquito más, metemos marcos de referencia. Vean que ahí no voy a ocupar ni predictivo ni ágil, simplemente marcos de referencia. Punto. Eso es lo que vamos a meter. La definición de marcos de referencia sería conjunto de prácticas, técnicas y herramientas de gestión que han sido validadas por la industria, porque eso es lo que define que es un marco de referencia o un marco de buenas prácticas. No es una metodología. Y hay del que se atreva o la que se atreva a poner metodología PMBOK dentro del documento. Porque ahí mismo yo creo que le voy a bajar unos 5 puntos. El PMBOK no es una metodología. El PMBOK es un marco de buenas prácticas o un conglomerado de buenas prácticas. Está el mismo nombre, PMBOK significa libro de conocimiento. O sea, lo que a nivel, digamos, de PMI y todo ese conglomerado que están asociados al PMI, al instituto, determina que es como el cuerpo de conocimiento. Por eso es que, por ejemplo, en Scrum existe el SBOK, para el que no lo sabe. Y el SBOK significa Scrum eh, Book of Knowledge, exacto. Cuerpo de conocimiento de Scrum. Por eso se le pone book, o bueno, no, mentira, book no es book, es body of cuerpo de conocimiento, perdón, es cuerpo de conocimiento, porque es of, la del centro, entonces es cuerpo de conocimiento, y en el caso del PMBOK de gestión de proyectos, y en el caso de Scrum es cuerpo de conocimiento de Scrum. O sea, nadie ha dicho que eso es una metodología. Entonces, cuando uno llama a algo un marco de referencia, un marco de buenas prácticas, es porque viene con una validación. Y vean que es una definición, como tal, que toma elementos, obviamente, de libros, pero también es una definición que incluye elementos concretos hacia el proyecto de ustedes. Y por último, la otra categoría que tenemos aquí sería proyectos de la organización. Vean que al final de cuentas, cómo queda organizado el cuadro. El cuadro significa que estas dos hay que combinarlas, porque eso genera la primera categoría. Si ustedes quieren una cosa que a veces uno les recomienda es ponerle, por ejemplo, uno, nada más que obviamente quítenle aquí el párrafo lo de la sangría, para que eso no sea tan feo. Ninguna. B, 1 y esta, por ejemplo, 1.1. ¿Por qué? Como lo que dijo el compañero, a la hora que veamos la parte de construcción de herramientas, se van a dar cuenta que eso le permite a uno ir guiando un poco la construcción de la herramienta y cuando uno planifica la construcción de la herramienta, lo puede ir codificando con respecto a las categorías que va teniendo y preguntas generadoras. Entonces, Juan Carlos, por eso es que te digo, lo que vos pensaste es correcto. Ya uno aquí va codificando y luego cuando planea cómo construir las herramientas, comienza a relacionar esos códigos con respecto a las partes de cada instrumento y así yo sé si un instrumento abarca más de una categoría o tres o cuatro, porque ya lo voy codificando. Y ese ejercicio es importantísimo porque es una manera estructurada de poder organizar su trabajo de investigación, cosa que normalmente nunca nos enseñaron a hacerlo. Y eso uno lo tiene claro. Ah, mentira, ese era 1.1 y este es 1.2. Este es el 1.1. 1.1, 1.2. Ok, proyectos de organización. Definición. Son los proyectos
que la organización realiza en función del cumplimiento de sus objetivos o de su estrategia, o como lo quiera. Otro elemento, puede existir una categoría sin su categoría. Sí, ustedes no ocupan que todas las categorías tengan subcategorías, no ocupan eso. Una categoría puede no tener su categoría. Si no se requiere, no se agrega. Y nada más déjenme buscar algo aquí. Voy a ocultar estos controles porque hay algo que me tiene hace rato incómodo. Porque el idioma de la tabla está en inglés y yo lo ocupo en español. ¿Y por qué me la está tirando en... ¿Será ortografía? Que tengo que revisarlo. Es que este es el idioma. Vamos a ver. Toquecito para ver dónde es que no. Yo porque hablar español. No entendí. No sé por qué me la señal se pone. Bueno, ahí después lo reviso. Eso es lo que quería ver. Bueno, está bien. Entonces, esa es la construcción de la tabla. Hasta aquí llegamos nosotros en el curso. Esto es lo que quiero que quede claro. Hasta aquí llegamos en el curso. ¿Qué es lo que se ocupa después completar en los otros cursos? Las siguientes tres columnas. Las siguientes tres columnas hacen referencia a este punto. Pregunta generadora. Una pregunta generadora es una pregunta reflexiva amplia. No es la pregunta del cuestionario, no es la pregunta de la entrevista, no es la pregunta de la herramienta. Es una pregunta amplia desde donde uno parte como tal para poder en sí formular los elementos que después en las herramientas se van a ver en específico. Por eso es que una pregunta generadora no es de sí o no, es una pregunta que requiere un operador, o por ejemplo, como en inglés, que eran las preguntas con WH, qué, cuál, por qué, cómo. O sea, son preguntas que tienen que invitar a una reflexión donde la respuesta que se va a plantear a esa pregunta debe ser una respuesta donde se permita ver que hubo un trabajo de investigación para poder llegar a ese resultado. O sea, donde se demuestre que para poder obtener la respuesta que se obtuvo finalmente, se ocupaba realizar todo un trabajo de investigación, porque si una pregunta se plantea solo para decir sí o no, no necesariamente implica todo un proceso de investigación. Por eso es que las preguntas generadoras no son muchas, y eso hay que tener un cuidado porque ahí sí yo, digamos, discrepo de algunos tutores porque los tutores les dicen agreguen todas las preguntas que sean necesarias y a veces uno ve una categoría como con 20 o 30 preguntas y eso no hace falta. Eso no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque uno lo que ocupa son simplemente preguntas amplias que le permitan después formular las preguntas de la entrevista. Y eso es lo que va en esta parte. Entonces, ¿cuántas son las preguntas que yo recomiendo máximo? Yo recomiendo máximo dos preguntas. A lo mucho por cada subcategoría. Y en el caso de una categoría que no tenga subcategorías, entonces mi recomendación es obviamente igual máximo dos preguntas por la categoría. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una pregunta generadora? La pregunta básica que nos daría aquí pie para ir a preguntar otro montón de cosas. ¿Cuáles son las prácticas que tiene actualmente la organización para gestionar proyectos? Esa es la pregunta amplia, básica, inicial que yo ocupo en esa categoría. No es preguntarle qué utiliza para gestionar presupuesto, qué utiliza para gestionar el cronograma, qué utiliza para darle seguimiento a los riesgos. No, esas son preguntas que surgen de esta generadora y son las que sí van en una pregunta, en una herramienta tipo encuesta.
o las que van en un tipo de entrevista. O sea, no se ocupa acá hacer esa especificación de preguntas con elementos específicos, porque estas son la parte general. Y es donde yo discrepo con los tutores cuando comienzan a meter aquí un montón de preguntas, porque dicen, esto después se traslada al cuestionario. No, es que no es esa la función. Esto es simplemente para tener una visión amplia. Y de esa visión amplia, entonces comenzamos a construir lo que ocupamos, que fue lo que Juan Carlos está tratando de analizar. Entonces, de esta pregunta generadora, yo comenzaré después a relacionar si va a una entrevista, si va a un cuestionario, o si va en un cuestionario, en una entrevista, en una guía de observación, no sé, puede ir en los tres. Porque, digamos, la pregunta generadora no se responde con un instrumento, sino que la idea es que esta pregunta generadora asociada a esa categoría sea parte del estudio o se puede estudiar desde diferentes herramientas que me dan resultados distintos y yo con eso, por ejemplo, puedo hacer una triangulación de los resultados. Y con la triangulación yo puedo tener una perspectiva amplia de la situación. Esto era lo que estaba tratando de interiorizar, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, 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 Ujú. ¿Ven? precisamente. Entonces, eso es lo que es una pregunta generadora, lo más amplio posible. Puede ser que ahí surja una segunda, puede ser que se queden con solo una, podría ser, perfectamente. Alguien puede decir, bueno, podría ser que tenga tres, podría ser, pero yo sí les digo que ya cuando uno ve cuatro, cinco, seis, siete, y ahí sí nos equivocamos porque todos estamos metiendo un montón de preguntas que realmente terminan siendo preguntas de las herramientas, no preguntas del punto de vista metodológico que le llamamos una pregunta generadora. Los otros dos columnas que siguen aquí es asociar al menos tres técnicas distintas a la pregunta generadora y los instrumentos que acompañan esas técnicas, concepto que vamos a ver ya la próxima semana, porque no lo vamos a ver todavía. Pero eso es lo que completa después el cuadro para el otro curso. Entonces, resumen, ¿cuál es el entregable de la próxima semana? Objetivos. Sección 1.3. Eso por si quieren ahí el apunte, el forro y ya después igual yo les paso el video. Alcance y limitaciones. Sección 1.4. Y luego la parte de el cuadro en sus primeras cuatro columnas. Sección 3.1. Variables y categorías, que en este caso sería el cuadro de categorías o el de variables. En únicamente las primeras cuatro columnas, que son los nombres de las categorías o categorías, donde se puede ver esa relación, obviamente, entre uno y otro, con categorías madres, categorías hijas, y las definiciones conceptuales de esas categorías. Eso es todo lo que sería el entregable de la otra semana, y en este curso es lo que se trabaja únicamente en la parte del capítulo 3. Igual en los entregables 3, o sea, el entregable que después seguiría, que es ya el que yo reviso, donde veo todo completo, y el entregable del comité siguen siendo las mismas cuatro columnas. Si ustedes agregan elementos adicionales, queda decisión de ustedes. ¿Dudas? ¿Consultas? Sí, profe, Ajá. ¿podría repetir eso último? ¿Qué es lo que tenemos que entregar la otra semana? Repito, objetivos, sección 1.3. Alcance y limitaciones, sección 1.4. Y las primeras cuatro columnas de este cuadro en la sección 3.1. Ok, perfecto, gracias. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas de las categorías? Profe, se entrega el miércoles. Sí, de la otra semana, exactamente. Bueno, igual depende, los que vayan más o menos. Es que digamos, aquí va a pasar varias cosas. Uno, ya me pidieron tiempo para entregar el problema en estos días.
Otros de que me mandaron el problema, depende de cómo yo lo revise, puede que le solicite una versión 2. Entonces a este segundo entregarle puede ser que tal vez no sea el otro viernes, sino que termina quedando, digo, el otro miércoles, sino que tal vez les dé un par de días más el viernes para que primero ajustar el problema para después ya hacer esto bien. Entonces, por eso les decía que la fecha que yo pongo de entregarle son fechas tentativas, porque eso sí, si a alguien yo le reviso el problema y vamos bien, siga entregándolo el miércoles, porque como cada uno va individualmente, el que va bien, siga, ¿verdad? No tiene por qué detenerse. Y los que ya sí, digamos, se ocupa un poquito de mejora o algo así, yo ahí les voy modificando los tiempos. Al final de cuentas se van a dar cuenta que todos, los que al final concreten el curso y los entregables van a ir al comité y todos van a entregar en cierta fecha para el comité. Ese sí está fijo. La única fecha que aquí no va a variar nunca es la fecha que se tiene que entregar el entregable que va para el comité. Esa es la que no varía. Profe, Ujú. perdón, me volví a preguntar y se me olvidó. Ah, bueno, Ok. ya. Ajá. Que usted recomienda que esperemos su respuesta del entregable de hoy para como avanzar con objetivos o Ya, y si quieren pueden ir haciendo un lineamiento general, lo van viendo también con los tutores, porque digamos, hay algunas cosas que tal vez no van a variar. ¿En qué me refiero? Digamos, el problema, si el problema va por un tema de gestión de proyectos, y es lo que ustedes se acomodaron con el tutor, ya, y la idea es que el problema alinea eso, ¿verdad? Entonces la observación sería en ese sentido, y los objetivos obviamente van a apuntar a ciertas situaciones, y ustedes mismos irán viendo que las causas se apuntan o no. Muchos de los temas donde sí les pido mejoras con respecto al problema es cuando el problema, por ejemplo, trae mal planteado la idea. ¿Qué trae mal planteado? Como lo que les dije yo en la reacción. El problema que presenta la empresa es que los proyectos están saliendo con sobretiempo, porque esto ya ocasiona y ya le meten qué es lo que ocasiona. Entonces ahí en esa reacción del párrafo ya estamos mal. ¿Por qué? Porque lo que primero hay que demostrar es el sobretiempo. Lo que ocasiona son efectos. Entonces esos efectos después me los dice. Pero el tema entonces es que a veces ponen de esta manera. El problema que tiene la empresa es que los proyectos están terminando con sobretiempo. Pero ese sobretiempo entonces provoca que la organización comience a perder rentabilidad y esa rentabilidad está afectando claramente a la organización porque entonces no puede generar nuevos proyectos y a partir de no generar nuevos proyectos no tiene ingresos y se está quedando con un flujo de caja corto. Entonces este flujo de caja es lo que se puede ver en la figura uno. Entonces uno lo que dice es, ok, el problema es el sobretiempo o el flujo de caja, porque la evidencia habla del flujo de caja y el problema primero me lo declaró como sobretiempo, pero entonces al final es el flujo de caja el verdadero problema. Ahí ese tipo de reacciones donde yo sí les marco y les digo, bueno, agarro todo y les pongo a la par. ¿Cuál es el problema? ¿Sobre tiempo, baja de rentabilidad o flujo de caja? Porque me hablaron de tres cosas en el mismo párrafo. Y ahí entonces es donde yo sí les digo, entonces es mejor esperarse a la revisión porque entonces están redactando mal y no están dejando claro cuál es el problema. Porque como yo les expliqué, por ejemplo, sería, el problema que tiene la organización es que los proyectos están saliendo en sobretiempo. Como se puede ver en la tabla 1.1, de los últimos 20 proyectos, el 90% han terminado con un sobretiempo de, no sé, aproximadamente un 30% sobre lo planeado. Punto y seguido o punto y aparte, tabla 1, sobre tiempos o datos de sobretiempos históricos de los proyectos entre el año 2024 y 2025 y se pone la tablita. Y ahí están los 10 proyectos y se ponen los resultados. Ahí se están enfocando únicamente en el sobretiempo, pero el problema es que hacen la primera reacción y después viene y me dice, profesor, pero es que usted no entendió el problema. No, es que, el que no entendió, la que no entendió fueron ustedes mismos en lo que están redactando. Porque redactaron 40 cosas y al final no se sabe si el problema es lo último o lo primero que pusieron. Ahí es donde yo les marco y les digo, no, mejor me vuelven a entregar el problema para alinear qué es lo que quieren realmente explicar. Lo es. Pero si ustedes consideran que más o menos la idea central es, no sé, hacer un marco y sobre eso van, ya pueden comenzar a trabajar obviamente en la entregable 2 porque los objetivos no varían en función de esa idea, ¿verdad? Ni van a variar en función de la declaración del problema porque se supone que las causas van orientados a ciertos aspectos que ya ustedes más o menos interpretan por dónde lo quieren poner. Si alguien está trabajando portafolio, mi mano que se puso de acuerdo con el profesor o la profesora para trabajar portafolio. Si alguien está trabajando capacidad, ya se pusieron de acuerdo. Entonces, esos objetivos van muy en función de esa parte. Obviamente, habrá algunos elementos que sí van a depender del problema como tal,
Y entonces ahí sí habrá que ver hasta qué punto pueden ir avanzando el 2, pero eso es para que ustedes lo analicen y cada caso es diferente y ustedes definan eh, como tal si ya quieren ir avanzando. Yo no tengo problema, lo mejor es ir avanzando, pero después vamos ajustando. ¿Dudas, consultas? No hay dudas, no hay consultas. Concepto más o menos claro. Ok, si no hay dudas, consultas, paro acá de compartir y paro la grabación de categorías.